Sea de bendición. Momentos difíciles que su servidor estaba pasando en el trayecto de su adolescencia. Les decía que el hecho que yo crecí en un hogar cristiano, mi papá siendo pastor, su servidor creció en un hogar cristiano. Cuenta mi papá que su servidor le gustaba hacer servicios, lo que yo miraba lo hacía con mis hermanas, con mis hermanos. Así empezó mi niñez, pero usted sabe que la niñez a veces no se da cuenta uno lo que está haciendo, pero la palabra de Dios dice que nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos. Si usted instruye a su hijo por buen camino, él va a poder compartir desde niño o va a poder traer esto que uno le ha enseñado. Por eso su servidor desde pequeño empezó con aquello de hacer servicios. Dice que predicaba y decía muchas cosas que tal vez no tenía sentido en mi niñez. Pero lo que sí le puedo decir, que decía que existía un Dios y que estaba en el cielo. Y que teníamos que serle fieles a Él para poder llegar al cielo. Y sabe, empezó mi niñez, entonces le decía, de 7 años, tuvimos que viajar del Petén hacia acá San Marcos. Le decía a mi papá, siendo pastor, empezó a pasar un proceso con mi hermano. Déjeme decirle que nosotros, mi hermano y yo, que ya está en la presencia de Dios también, los más pequeños de la familia, mi hermano desde niño empezó a enfermarse y mi padre tuvo que viajar, tuvo que dejar la obra allá en el Petén para poder viajar a la ciudad capital, a poder tratar con una enfermedad que le estaba sucediendo a mi hermano. Empezó el proceso en el ministerio de mi padre. Fue así entonces como mi padre tuvo que dejar la misión donde él pastoreaba y se tuvo que venir con mi hermano. Nosotros quedándonos con mis hermanas más grandes, empezamos entonces a servirle a Dios. Mi papá, mi mamá tuvo que viajar desde el Petén a la ciudad capital. A través del tiempo, nosotros, el caso de mi padre, tomó la decisión de viajar hacia San Marcos por situaciones de la vida, por la situación que estábamos viviendo con mi hermano. La edad de 7 años, su servidor viajó de allá para acá. Mi niñez fue acá en San Marcos. ¿Por qué le digo? Le estoy contando esto y quiero ir rápidamente porque quiero llegar a lo que Dios hace. Empecé entonces a crecer mi niñez, empecé a estudiar. Su servidor, como le decía, a pesar que vivía en un hogar cristiano, pero la adolescencia, en la niñez uno siempre quiere experimentar cosas que uno ve que otros amigos, como se le hace llamar en la niñez, hacen. Déjeme decirle que a Dios gracias y a mis padres, yo tenía temor de Dios a pesar de ser un niño, a pesar de no saber de la vida, de lo que me esperaba en la vida. Pero empecé entonces a estudiar en la primaria. Recuerdo yo que ahí me daba cuenta de niños que a temprana edad se ponían un cigarrillo en los labios. Por supuesto, eran niños de que venían de familias no cristianas. Pero aquella duda entró en mi corazón y recuerdo que con estos amiguitos, como juegos que se sabe hacer como niños, nos reuníamos en las tardes después de clase y empezábamos a jugar. Para nosotros era un juego y empezábamos a hacer nuestros cigarros como personas grandes. No nos dábamos cuenta que a través del tiempo era un vicio que estábamos despertando en nosotros. Pero déjeme decirle, yo
En la niñez, en la adolescencia, probé lo que fue el cigarro. Pero recuerdo, siendo niño, mi madre, que en paz descanse, que está en la presencia de Dios, le decía, nos corrigió bastante, muy fuerte. Y a mí me corregía, me decía, hijo, tú eres el que tienes que ser corregido porque eres el más grande de los varones. Te puedes perder. Déjeme decirle que tal vez muchas veces como padre cometemos el error de corregir tal vez al más pequeño, al más grande, y no corregimos parejo con nuestros hijos. Pues ese fue el error. A mí me corrigieron, pero a mi hermano lo descuidaron por ser el más pequeño de la familia. Pero sabe, no me arrepiento, porque le doy gracias a Dios por haberme corregido con tiempo. ¿Pero por qué le digo esto? La ignorancia de un niño. Recuerdo yo con esto que le estaba contando que iniciamos. Recuerdo yo en una ocasión iba para la casa de la escuela, hacia la casa. Me encuentro un cigarrillo tirado. Su servidor ignorante llega, enciende el cigarrillo y se va hacia, se podría decir, hacia el terreno donde se sembraba la milpa. Y pasé enfrente de mi madre y mi madre sintió ese olor de cigarro, me siguió cuando don Edgar, se podría decir, se sentía en ese entonces siendo un niño fumando un cigarro. Llega mi madre, me golpea y me dice, eso nunca lo voy a permitir que lo hagas porque tu papá nunca te ha dado ese ejemplo. Déjeme decirle, nosotros como padres tenemos que ver qué es lo que nuestros hijos están haciendo, con qué amistades están. Así fue como yo empecé a probar el cigarro, pero a Dios gracia, en mi adolescencia fue algo que no me gustó. Probé la cerveza, tampoco me gustó. Ahora dirá usted, ¿qué nos va a contar el hermano de su vida entonces? Si era cristiano y no fue vicioso. Déjeme decirle que a la edad de 12 años empecé a participar con los jóvenes en la iglesia, pero antes de ello, en la escuela, a mí me gustaba cantar, pero no discernía yo qué era lo bueno. Me gustaba cantar canciones y así fue como yo empecé a cantar. Mi maestra me escucha y me dice, tú eres bueno para cantar, vas a representar el grado. Y para mí fue una emoción ir a representar mi grado como cantante, cosa que no tenía experiencia y ni sabía qué le iba a cantar. Así empecé yo. Luego empecé a trabajar en la juventud, la misión donde persevero, Iglesia de Dios, Esfuerzo Cristiano. Empecé a perseverar, a la fuerza, le cuento, le confieso. Mi madre me decía, mira, si no vas al culto conmigo, yo te voy a pegar. Y yo no me gustaba como niño, yo lo que quería es ver televisión, jugar pelota, como todo un niño lo hace. Pero fue así que a la fuerza yo iba a la iglesia, no le sentía sabor al evangelio como niño. Y empecé a trabajar con los jóvenes. Pero lo que le quiero decir era que no le había entregado mi vida a Cristo Jesús. Yo decía, yo soy cristiano. En la iglesia, en la escuela me preguntaban, ¿tú eres cristiano? Yo le decía, sí, soy cristiano. Porque sabía que dependía de una familia cristiana, pero no por ello era cristiano. Y muchos dicen, es que yo soy cristiano, hermano, cuando se le hace la invitación, ¿hace cuánto usted aceptó? No, hombre, es que yo crecí en un hogar cristiano. Pero escuche bien, si usted ha crecido en un hogar cristiano, es importante que le entregue su vida a Cristo. Es importante que le acepte a Él, porque dice la palabra de Dios que ni el Hijo dará cuenta del Padre, ni el Padre del Hijo. La salvación es individual. Entonces, le decía que yo iba a la iglesia, pero no porque nacía de mi corazón, sino porque obligadamente yo iba allá a perseverar, a buscar de Dios. Bueno, así fue pasando el tiempo y para mí que yo era salvo. Con solo perseverar, con solo cantar.
Pero sabe, mi amigo, mi hermano, tú que me escuchas a través de la frecuencia 94.1, es importante, le decía, que uno venga a los pies del Señor y le diga: heme aquí, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo me bauticé a la edad de 12 años, un niño, sin saber qué era el bautismo. No voy a mentir, me orientaron que era un bautismo, pero yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Yo perseveraba, pero en la casa era otra cosa, en la calle era otra cosa, no sabía lo que estaba haciendo. Ya había un ministerio en mi persona, pero no lo sabía ejercer, no sabía qué hacer. Bueno, a mí me llamaba la atención ver a cantantes, cristianos, no cristianos. Yo quería cantar porque yo pensaba que solo era de cantar. Así fue pasando mi adolescencia, a llegar a 16 años. Bueno, en la adolescencia hay emociones. Muchos dicen: yo ya tengo novia, tal vez de 12 años. Y uno ni siquiera ha experimentado qué es un noviazgo. Bueno, déjeme decirle que como todo un niño, a esa edad vienen las ilusiones. Como le decía, vienen entonces los deseos, las dudas, tal vez en la forma de vestir, en lo que uno ve. Si ve que otro anda con un arete, uno dice: ah, qué calidad se ve este, voy a hacer como aquel. Y uno va despertando esas dudas. Como le decía, su servidor pasó por todo ello. Bueno, mi papá dejó de pastorear, por lo que le contaba yo al inicio, por situaciones de enfermedad. Entonces, cuando yo estudiaba, nos llevaban a trabajar a las fincas a cortar café. Pero empezó un proceso en mi familia, que como toda pareja, habían problemas, habían discusiones. Como hijos nosotros nos damos cuenta de lo que pasa en el hogar y sufrimos. Déjenme decirle que yo, siendo un niño, trabajando en las fincas, cortando café, yo me daba cuenta de los problemas que pasaban en mi familia. Había veces mi mamá con mi papá discutían, y había veces que ni comían, nosotros por allá a un lado, mis padres en otro lado. Y sabe, yo decía y me metí en mi corazón y dije: cuando yo me case, yo no quiero vivir esta vida. Si me hago llamar cristiano, yo quiero vivir como cristiano. A la edad de 16 años me enamoro. Se podría decir por primera vez. Claro, estaba el amor de Cristo Jesús, pero no lo había experimentado. Conocí a una muchacha en la iglesia, y uno nunca se deja llevar por la guianza de Dios. Uno ve a la persona tanto como el hombre ve a la mujer, ve hermoso parecer y todo, pero uno nunca se pregunta si es voluntad de Dios. La mujer de igual manera, la señorita ve al hombre, al joven bien guapo, colocho, y qué sé yo, qué le encuentra usted a la persona. Pero sabe, nunca nos preguntamos o nunca le preguntamos a Dios: ¿es tu voluntad? Yo me enamoro, empiezo un noviazgo. Bueno, a la edad de 19 años, su servidor se compromete. ¿Sabe? Yo bendigo a la que fue mi esposa. Quiero llegar rápidamente a todo lo que yo viví. A pesar de que ella tal vez no le sirve a Dios, pero yo la bendigo y siempre oro por ella. Pero esa mujer que conocí a la edad de 16 años, a los 19 años llegó a ser mi esposa. Bueno, no les voy a mentir. No nos casamos, tuvimos fecha de casamiento, la entré a pedir y decía: ah, qué lindo, qué hermoso es esto. 3 años, casi 3 años siendo novio, y dice que el noviazgo es para conocerse,
Pero déjeme decirle, cuando uno empieza a vivir con su pareja, se empieza a dar cuenta de los problemas del carácter de cada uno. Y a veces ahí es donde empiezan los problemas. 19 años su servidor se compromete. Le fallamos a Dios desde ahí. Y ella resulta embarazada. Me la llevo antes de la fecha de casamiento a vivir, a empezar a luchar. Su servidor, no me da vergüenza decirlo, ni siquiera una cama propia tenía, pero empecé a luchar, a trabajar. Al paso de un año empezaron los problemas, las discusiones, los desacuerdos. Esto no me gusta, me decía ella. Yo le decía, esto no me gusta. Pero el ministerio estaba en su servidor, pero no lo podía ejercer, porque tenía que entregarle mi vida a Cristo Jesús. Bueno, empezaron entonces los problemas. No nos comprendíamos. Yo decía, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer yo para agradarla a ella? Yo decía en mi niñez que no quería vivir esto en mi hogar. No somos perfectos. Como seres humanos cometemos errores. Pero entonces después empecé a trabajar con la juventud. Empecé a trabajar y yo decía, esto va a ser el cambio en mi hogar. Al inicio todo fue hermoso. Empecé a trabajar, le entregué mi vida a Cristo Jesús y empecé a trabajar en las actividades. Me gustaba cantar y de repente yo dije, algún día yo voy a obtener una grabación. Rápidamente quiero ir porque el tiempo se nos va. Al paso del tiempo, su servidor entonces nace un bebé, el cual Dios nos regaló en el hogar. Yo decía que iba a cambiar todo. Pero sabe, en el corazón de mi esposa había raíz de amargura, que ella se había criado con sus abuelos, que no había conocido amor de madre, amor de padre, y eso le estaba haciendo daño en el corazón a ella. Bueno, yo luché, traté la manera de ser diferente. Habemos muchos, le decía, hace 8 días la hermana contaba un testimonio que sufrió con su esposo. Habemos mucho en el hogar que los hombres tienen ese carácter machista y dicen, bueno, yo aquí se va a hacer lo que yo digo. Pero déjeme decirle que llegando a los pies del Señor, todo eso tiene que cambiar. Yo así era al inicio. Yo decía, aquí me vas a obedecer porque aquí yo mando. Pero cuando llegué a comprender que el cambio que yo tenía que hacer era acercándome a Dios, empecé a luchar, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Empecé entonces a querer servir a Dios con libertad, pensando que ahí se iba a terminar los problemas. Y muchos vienen a los pies del Señor golpeados por el mundo, desahuciados por enfermedades, por problemas. Y dicen, voy a ir a los pies del Señor a ver si ahí se me terminan los problemas. Ahora dirá usted, hermano, ¿no se terminan los problemas? Le dije, hermano, que nosotros como cristianos tenemos que ser probados. Pero uno no llega a comprender eso. Uno llega a los pies del Señor y piensa que ahí se va a terminar todo. No, hay una gran diferencia, se lo digo mi hermano, mi amigo. Hay una gran diferencia, que si usted tiene problemas estando sirviéndole a Dios, es todo diferente. Usted puede llegar y decir, Señor, ayúdame con este problema. Señor, te estoy sirviendo. Ahora, los problemas que vienen estando fuera de Dios, usted no puede hacer nada. ¿Sabe qué hace el amigo? Va a buscar la cantina. ¿Sabe qué hace? Va a buscar los vicios, las drogas, y piensa que ahí está la solución. Esa es la gran diferencia. Usted viene a los pies del Señor, va a tener luchas y pruebas, pero déjeme decirle, le aseguro que usted no va a estar solo, que siempre Dios va a estar a su lado, ayudándolo en los momentos difíciles. Ahí va a estar Dios. Yo pude ver la mano de Dios, puedo ver la mano de Dios en mi vida. Hasta aquí Dios no me ha dejado. Pastores que me ven, dice, hermano, usted tanto que ha sufrido, pero nunca retrocedió.
¿Sabe por qué? Porque traía inyectado el evangelio en mi sangre, pero era necesario que me convirtiera. Entonces, en ese momento de aflicción, como le digo, empecé a meterme en ayuno, en oración, y empezó la lucha nuevamente con mi esposa. Muchos me decían: hermano, ore por su esposa. Yo oraba, ayunaba. Y sabe, lo más duro es cuando el enemigo mete celos en el hogar no marcha. Cuando alguien le da oportunidad al enemigo, el enemigo aprovecha la debilidad del ser humano, de la mujer, del hombre, cuando ambos deberían estar sirviendo a Dios. Hay mujeres que le sirven a Dios y hombres que no quieren servirle a Dios. Hay hombres que le sirven a Dios y mujeres que no quieren servirle a Dios. Pero déjeme decirle, para usted es este mensaje, para usted es este testimonio. Su hogar va a marchar bien siempre y cuando usted pueda servirle a Dios con libertad, siempre y cuando la pareja pueda servirle a Dios. Recuerde, la palabra de Dios dice que ya no son dos, sino es una sola carne. Cuando ambos le puedan servir a Dios, el hogar va a marchar bien. El problema es si uno quiere servirle a Dios, el otro no quiere. El otro es tropiezo, tanto como la mujer o el hombre. Yo aconsejo hoy a los que me están escuchando. Lamentablemente pasaron los años. Llevábamos 5 años cuando mi esposa se había ido del hogar 2 veces. Yo lloraba en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, de dolor. Uno a veces dice: Dios no está con uno. Uno no comprende lo que está pasando. Máxime cuando hay hijos, el hogar se desintegra. El hijo se va con la madre, con el padre, y empieza a pasar momentos difíciles. Llega un pastor. Yo tuve que viajar hacia la ciudad capital por busca de trabajo, de la ciudad capital hacia Mazatenango, por el trabajo que Dios me había permitido. Llega un pastor, estaba perseverando en la iglesia, y me dice: hermano Edgar, usted está pasando momentos difíciles. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo con su esposa? Le digo: llevo 5 años. Y me dice: hermano Edgar, no lo asusto, pero le faltan 5 años para conocer bien a su esposa. Dije yo: Padre mío, ya había pasado momentos difíciles. Como le decía, en 2 ocasiones mi esposa se había ido de la casa. Momentos de problemas. Yo le decía: váyase, ya no la quiero, ya no quiero vivir con usted. Al momento que ella se iba, yo me sentía triste, me sentía solo como ser humano. Pero no podía vivir con ella. Quiero ir rápidamente. Empezó mi ministerio entonces como cantante. Dios me permitió grabar la primera producción. Y yo era un hombre muy feliz cuando obtuve una grabación a través de un concurso como solistas en lo que es el municipio de Palo Gordo. Unos hermanos de la misión Iglesia de Dios vinieron a hacer un concurso y dijeron: hermano, la grabación va a ser el premio del que vaya a ganar el concurso. Recuerdo yo que para llegar a ese concurso pasé momentos difíciles, que cuando yo estaba ensayando venían los problemas y no me dejaba ensayar, me apagaba el equipo y yo no podía hacer nada. Pero déjeme decirle que Dios me permitió esta primera producción. Recuerdo yo que cuando dicen el ganador, hermano Edgar Arce, yo esperaba que mi esposa viniera a abrazarme, me dijera: Dios te bendiga y Dios te quiera usar. Mi familia estaba ahí, corre y me abrazan y dice: qué bueno, has esforzado, has anhelado esto y Dios te lo ha dado. Mi esposa se queda viendo a lo lejos y ella en vez de sentirse orgullosa se siente celosa y dice: esa expresión que hace en su rostro a mí me duele en el corazón en ese entonces. Bueno, usted dirá: hermano, ¿y qué pasó entonces con su hogar?
Déjeme decirle que Dios vive, estoy bajo la presencia de Dios. Luché hasta el último día para que mi hogar no se destruyera. Lamentablemente ella no quiso cambiar. Se fue primera, segunda vez, tercera vez. Cuando mi madre muere, ella sentía celos con aquellas personas que me daban los pésames. Se enfermó mucho de los celos y eso era lo que no le podía hacer feliz. Dejar de ser feliz. Yo le decía, amor, tiene que dejar que Dios obre en su corazón. Tiene que dejar que Dios obre en su vida. Pero ella nunca dejó que Dios trabajara en su corazón. Le decía al inicio, traía una conciencia manchada, una conciencia triste, un corazón herido de su niñez y nunca dejó que Dios trabajara en su vida. Me dice un pastor, hermano, aunque usted le salgan callos en sus rodillas por estar orando por su esposa, pero si ella no quiere cambiar, ¿de qué sirve? Recuerde, la palabra de Dios dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Pero dice, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nuestro Padre Celestial no obliga a nadie. El ser humano, el hombre, la mujer tiene que dejar que Dios trabaje en el corazón. Llegamos a tener dos hijos varones, de los cuales en las actividades donde su servidor iba a cantar, me empezaron a invitar. Yo llevaba a mis hijos, era un privilegio presentarles. Mis hijos me controlaban lo que era el sonido y mis hijos empezaban a ver entonces cómo Dios empezaba a usar a su servidor. La gloria siempre sea para Dios. Pero déjeme decirle que seguían los problemas, las luchas. Y yo con aquello, la palabra de Dios, y claro que es cierto, dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero recuérdese que le dije al inicio, siempre y cuando sea la voluntad de Dios que usted esté con su esposa, con su esposo. Hay diferentes hogares que el esposo es cristiano y conoce a su esposa no cristiana, y la esposa, a través del testimonio de su esposo, llega a los pies del Señor. Y entonces es ahí cuando el hogar empieza a marchar bien. El tiempo se nos ha ido, hermano. 13 años viví yo con mi esposa, luchando con ella, pero ella no quiso ser diferente. Entonces, quiero concluir con esto. Yo solo quiero decirle a usted, mi amado oyente, que si en su hogar hay problemas, ahora llegan conmigo y me dicen, hermano, ayúdeme, estoy pasando momentos difíciles, ¿qué me dice usted? Yo le digo, hermano, usted tiene que luchar por su hogar. Si usted es cristiano, luche por su esposa. Pero no solo aconsejo al esposo, sino aconsejo también a la esposa. Le digo, venga, mi hogar no funcionó porque ella no quiso ser diferente. Pero Dios puede restaurar su hogar siempre y cuando, le decía, los dos le sirvan a Dios. Para Dios todo hay solución. Todo hay solución. Hasta aquí yo he visto la mano poderosa de Dios. Dios me libró de accidentes, de muerte. Yo le resumí porque quiero llegar a esto. Yo quiero que usted no diga, ay, es que el hermano entonces no pudo restaurar su hogar. No. Dios conoce hasta dónde uno llega a servirle a Dios, y pase lo que pase, dice un canto, aunque haya luchas, pruebas y problemas, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Hoy yo canto victoria, y esté donde esté esta mujer, yo la bendigo y la sigo reclamando para Cristo, aunque ella ya no esté conmigo. Dios me ha bendecido a través de los años, me ha bendecido con una esposa que hoy le servimos a Dios, y puedo decir gracias, Señor. Usted, déjeme decirle que Dios tiene la solución de su problema. Usted tiene que acercarse a Dios para que su hogar marche bien. Mujer,
Si su esposo no es cristiano, usted tiene que ganarse a su esposo por su testimonio. Hombre, si su mujer no es cristiana, usted tiene que ganarse a su esposa por su testimonio. Y dirá, hermano, ¿y por qué no? Yo lo hice, Dios vive que lo hice. Pero no podemos obligar a nadie a que acepte a Cristo. El hombre y la mujer es libre de sus decisiones. Así que Cristo Jesús quiere restaurar tu hogar. Yo me siento triste. Muchas veces hablo con mis hijos y digo, yo los pude instruir en los caminos del Señor cuando estaban conmigo. Aquí ya no puedo hacer nada. Pero le doy la gloria a Dios, que mi hijo tiene 18 años, el más grande, y él le sirve a Dios. ¿Sabe? Nosotros padres tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Y si nosotros somos ejemplos para ellos estando ya grandes, dice que no se apartarán del camino del Señor. Yo quiero que usted en esta hermosa hora, para contar mi testimonio, le decía, no alcanza. Pero si usted me puede contactar, yo puedo servirle de consejo, no para que su hogar se destruya, sino para que su hogar se restaure. A través de esta frecuencia usted puede comunicarse en este momento y vamos a orar por su necesidad. Tenemos unos minutos